Desde el punto de vista filosófico, ¿cómo se puede analizar esto del coronavirus? En realidad, siempre los análisis que veníamos haciendo ahí, Rafa, en la radio y demás, veníamos haciéndolo desde una perspectiva política y económica, ¿no? Y que en los últimos tiempos se vislumbra, se entra a tener mayor difusión los razonamientos y pensamientos de distintos filósofos en la actualidad, y que están siendo cada vez más escuchados en los podcasts, en los videitos, en las redes, están tomando preponderancia. ¿Será de que por allí la gente está cansada de esas peleas, de esos enfrentamientos, de esas políticas vacías, ¿no? Porque se entran a discutir mucho desde el COVID, de esta pandemia, se entra a discutir mucho desde lo que es lo ideológico radicalizado, de posturas bien antagónicas, bien enfrentadas, y por allí lo que la gente quiere es presentar, pensar cómo se vislumbra un futuro, cómo afecta la pandemia a la vida en sociedad. Y por eso también es cuando nuestros líderes políticos, sean los gobernantes, ¿no es cierto?, sean intendentes, sean el gobernador, quien fuera, lo que les toque manejar la cosa pública en el momento, van a tener que demostrar en primera instancia tolerancia, van a tener que buscar consensos y también saber que van a tener que lidiar con resistencia, porque en términos de lo que decía el filósofo Foucault, el poder presenta resistencia, no es posible conformarlos a todos, y más cuando hay situaciones excepcionales, Rafa, como esta pandemia, en la que se ven amenazadas nada más nada menos que las libertades. Si bien son hechos excepcionales, pero bueno, las libertades van a ser amenazadas y de hecho se les van a exigir a quienes lideran, a quienes gobiernan, a distintos pueblos y demás, que estén a la altura de las circunstancias y que cuando se tomen las decisiones logren explicarlas, no para convencer a todos, porque sabemos que no lo van a hacer, pero sino desde el marco de la gravedad en la que estamos viviendo, ¿no? Y hola, ¿me escuchás, Rafa? Sí, te escuchamos perfecto. Perdón, pensé que se había cortado. Y bueno, a mí la filosofía siempre me apasionó y siempre me gusta presentarla como un pensamiento, al pensamiento filosófico, presentarlo como un arma contra las certezas y los totalitarismos, ¿no? Y de ahí decía el filósofo Descartes, es imposible pedirle a los pensadores que piensen por fuera de sus tiempos, y por eso qué mejor que hacer un análisis de la filosofía con pensadores actuales. Los dos filósofos que tienen ideológicamente por ahí están encontrados, uno más de corte marxista y otro más liberal, pero que son los que más libros vendieron a nivel mundial. Estoy hablando del surcoreano Byung-Chul Han, que se desempeña como profesor en Alemania, y del esloveno Zizek. Son los dos que más consultados en los periódicos a nivel mundial, los que más libros han vendido, y que también tienen una disyuntiva en cómo se ve la pandemia. Si te parece, podemos empezar con el surcoreano. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Qué es lo que plantea él a raíz de toda esta problemática? ¿Cómo no? Sí, cómo no. Byung-Chul Han lo plantea con un nuevo libro que todavía no llegó, creo, a la Argentina, está por llegar, pero ya lo venía marcando en sus libros anteriores, que he tenido la posibilidad de leerlos y que son muy interesantes: Psicopolítica, En el enjambre, Sociedad de cansancio. Bueno, en estos libros ella lo venía diciendo, pero el que escribió ahora sobre la pandemia en especial es El fin de los rituales. ¿Y a qué apunta con esto, no? El fin de los rituales en la vida de las personas, en sociedad, ¿no? Hay ejemplos, él pone ejemplos de esos rituales que van cambiando, ¿no?, la forma en que nos desenvolvemos en la sociedad. Por ejemplo, habla de las ceremonias religiosas, de la juntada entre amigos, que se encuentran posicionadas, desconcertadas en medio de una pandemia, ¿no?, que busca desarticular la vida en sociedad. Y otra de las cosas es el tema de la despedida de nuestros seres queridos, los velorios,
que también han sido suspendidos en muchos lugares, la sepultura sin público, ¿no? Que por ahí uno lo que más quiere es dar su último adiós a los seres queridos, y también se vio transfigurada, se vieron suspendidas. Y también en otro de los casos que se están viendo en muchos países, que las personas que mueren por la enfermedad del COVID están siendo obligados, se los obliga a los familiares a que los cremen. Por ahí no ha sido su última voluntad de ellos, y sin embargo tienen que tomar esa determinación. Ese fin de los rituales pone también en amenaza al desenvolvimiento de la vida en sociedad, ¿no? Y es como que entramos a preguntarnos qué viene después, cómo vamos a seguir, van a cambiar las cosas, no van a cambiar. Y también desde lo económico, que sin lugar a duda esta crisis, y principalmente en nuestro país, nos azota desde una crisis económica a nivel mundial sin precedentes. A mi criterio es mayor que la del 2008 y también que la crisis del 30, por un montón de factores. Pero acá hay una incertidumbre grande. ¿Qué pasa? Y bueno, Byung-Chul Han habla de que el sistema capitalista va a salir fortalecido en el mundo. No es que vino el fin del capitalismo, sino que se va a fortalecer, se va a hacer más grande, y es como que plantea un surgimiento de un feudalismo digital, un capitalismo, podemos decir, con mayores, que se potencie más y que genere mayor desigualdad y que genere mayor pobreza, pero que los fuertes van a ser cada vez más fuertes. Y en contraposición a lo que viene planteando Byung-Chul Han, está el esloveno Zizek, que habla de que en realidad llegó la muerte, se ha dado la muerte del capitalismo, es el fin del capitalismo. Y no es que él, por ser marxista, plantee que viene una nueva revolución del soviet, de nueva revolución rusa, como la revolución, marxista, ¿no? Es lo que plantea nada que ver con el comunismo, sino que un nuevo régimen que está más enfocado en un régimen global de integración, con mayor justicia social y de ayuda entre naciones. ¿Y qué es lo que es eso de ayuda entre naciones? Porque por ahí se escucha de nuevos planes Marshall para restituir las economías de los países como los nuestros y demás. No es más ni menos que lo que trata el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de la subsidiariedad, que es la ayuda entre las naciones, ¿no? Uh-huh. Es la ayuda de los estados presentes que tienen que ayudar a donde el mercado no pueda salvar esas diferencias, o a esas naciones más vulnerables. Ese tipo de ayuda es la solidaridad entre las naciones. A eso es lo que plantea Zizek. Pero Zizek presenta 5 puntos interesantes en el tema de la pandemia. Dice que a lo largo de la historia, cuando han surgido plagas, pandemias, cuando han existido acontecimientos traumáticos, ¿no?, en las sociedades, uh-huh. Zizek habla de 5 puntos que se dan, que incluso no tienen que seguir un orden. El orden puede ir alterándose en las sociedades, pero él lo plantea pensando no en el COVID-19, pero que está a la vez desde la época medieval, cuando llegó, por ejemplo, esa pandemia de China a Europa, de la pulga de las ratas, de la peste bubónica, entre 1340 y 1350, que se fue su mayor fuerza la enfermedad. Ya desde aquella época se habla de que la sociedad se comportaba de una misma manera, ¿no? Que en una primera instancia, el punto 1, dice Zizek, viene la paranoia, el temor al contagio. Uh-huh. En primera instancia, dice, se miraba hasta con desconfianza a nuestros perros, gatos, a la abuela, etcétera. Todos eran potenciales vectores de contagio en esa primera instancia. Luego habla de una segunda instancia que hace mención a la ira, ¿no? Y esa ira se puede manifestar, si lo relacionamos con el COVID, a las grandes corporaciones, gobiernos, sistemas de salud. Muchas veces se descargaba contra los chinos. Primero se dijo que eran los murciélagos que ellos consumían, el pangolín, hasta las teorías conspirativas de las armas biológicas. ¿Qué
que en definitiva, si lo comparamos también con aquella peste, la peste bubónica en el siglo XIV, también cuando no se sabía que la enfermedad venía de las pulgas de las ratas, que desembarcaban, venían en los barcos, en las rutas comerciales, ¿no? Antes de saberse eso, se empezó hasta a culpar a los judíos, ¿no? De que envenenaban los pozos de agua y demás, y después había esas matanzas colectivas, ¿no? Que como se decía que eran los judíos que envenenaban los pozos de agua, todos iban en muchedumbre a eliminarlos, a matarlos, a golpearlos, y son esas cosas, ¿no?, que generan esa ira. Y habla de un tercer paso, Zizek, que es la negación. Uh-huh. Esto es interesante porque si lo ponemos a analizar y lo pensamos desde lo que por ahí nos pasa o escuchamos nomás nosotros al salir, vemos que hay muchas personas que buscan negarlo el problema, ¿no? Es cosa de los políticos, no quieren asustar, nos están vigilando. Y ahí surge un tema... Nos tocó de cerca, Pablo, a nosotros al principio de esto de la pandemia, que como comunicadores escuchamos mucho, es invento de los medios. Lo tuvimos al principio, bueno, después terminó entrando en la cabeza de la persona, pero bueno, esto de la negación pasó. Sí, exactamente. Los medios... Bueno, pero en todo, uno cuando se junta con se encuentra con alguien en el súper, donde sea, surge el tema y está como que la negación presente dentro de la sociedad. Uh-huh. En algún momento, sí. ¿No? Y ahí surge... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Y ahí surge el tema de lo que Foucault lo popularizó, este pensador francés, como el panóptico, ¿no? Ese término que viene desde el siglo XVIII, acuñado por un utilitarista, filósofo Bergson, que fue consultado para hacer una cárcel, idear una cárcel de mayor seguridad, y que la ideó en forma circular con la base de control, si se quiere, o el control, o no sé cómo se puede decir, donde se supervisa, donde se los controla a los presos, al medio de la forma circular, en donde los presos permanentemente se sentían observados, y sin saber si lo estaban mirando o no, pero se sentían observados permanentemente, y le daba mayor seguridad. Ese panóptico, ahora Byung-Chul Han lo toma de Foucault, que lo hablaba como Foucault desde una óptica de que esa base de control en el medio era el Estado, decía Foucault, y que los presos era el pueblo, ¿no?, en definitiva. Y ahora toma ese concepto Byung-Chul Han a la actualidad y habla de que ahora el panóptico es digital, es como que ahora estamos siendo observados a través de los medios y demás, y que a través de los medios también se nos busca asustar, se nos busca seguir, se nos busca sacar información. ¿Hola? Sí, te escuchamos. ¿Te parece que se corta? Porque siento un ruido en la línea, por eso. Estábamos en el cuarto punto, sí. Viene una instancia en la sociedad de depresión, y por último la aceptación. Se termina aceptando la situación. Esté salvada, no esté salvada, se haya encontrado la cura o no, pero la sociedad termina como aceptándolo, ¿no?, a este cambio que genera tanto trauma, ¿no?, en la vida de las personas. En la antigüedad también pasaba lo mismo con las plagas, las pestes y demás. Las sociedades se comportaban del mismo modo, excepto hay una cuestión de que, por ejemplo, con la peste bubónica, fue presentada también en ese entonces como un castigo de Dios, lo que generó que se diera en la sociedad en ese momento, en Europa y en Asia, una religiosidad exacerbada, dominada siempre por la culpa. El hombre medieval decía que se pensaba como San Isidoro de Sevilla, que no ocurre nada sin la voluntad de Dios. Era como que todo se lo ponía, era cuestión de que la culpa que venía de Dios, claro, porque las personas no hacían las cosas bien y demás. Hoy en día por ahí también podemos escuchar, no hacerle la culpa, no es que Dios nos castiga, sino escuchar a personas de que hablan de que es un castigo de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. De esta plaga y demás, también se escucha. Así que
que bueno, ese es un poco la teoría de CICE. Bien, que esto, cuando hablabas, Pablo, del tema de la naturaleza, se pudo ver cuando el mundo quedó casi paralizado. Bueno, ahora ya hay más aperturas, pero al principio, cuando teníamos cuarentena mundial, cómo se limpió la capa de ozono, se limpiaron las ciudades, el aire, los animales aparecieron en las ciudades. Bueno, ahí podemos relacionar esto también, ¿no? Exactamente, tal cual. Y también a mí me gustaría agregar un concepto que pasaba en las pandemias anteriores, ¿no? En otras épocas, en la época medieval y demás, de que se daba un hecho, y yo creo que también se puede llegar a dar acá, y es donde yo digo que la clase política, los gobiernos tienen que estar preparados para este tipo de crisis, porque se daba un hecho de la migración. Salían gente de la zona con mayor densidad demográfica, donde había mayor mortandad, y se iban a vivir a otros lugares, escapando a la peste, ¿no? A la pandemia, a lo que fuera. Bueno, los tocó de cerca a ustedes allí en Gijena, ¿no? Una familia de Buenos Aires que llegó para radicarse en la localidad ayer. Exactamente. Ahí tenemos un caso bajando línea bien cerquita, ¿no? Exactamente, donde sí, está bien, se puede analizar desde un lado, desde la imprudencia de la familia, de largarse a la ruta y ir prácticamente sin rumbo, o ir con un rumbo determinado en el que no se sabe si se lo podía aceptar o no en este lugar. Y bueno, pero lo que prima en esto, si uno lo trata uno no se va a poner ni de un lado ni del otro, pero saber de qué va a suceder y cada vez más, y que debemos estar preparados, ¿no? Decía Aristóteles de que un gobernante lo tiene que demostrar en crisis que es un gobernante, ¿no? Ante estas situaciones extremas y demás. Si vamos al origen filosófico de lo que es un gobierno, viene del griego kubernao, que significa timón. Y Aristóteles decía, cualquiera puede manejar el timón cuando el mar está en calma. Uh-huh. O sea, el timón lo debe saber manejar una persona en mar convulsionado, ¿no? Y es lo mismo que pasa con un gobierno. Un buen político, un buen gobernante debe demostrarlo a través de épocas de crisis, a través de situaciones extremas, en el que está a la altura de las circunstancias para poder manejar el timón. Siempre centrándose en la actualidad con los consensos, cumplimiento y priorizando siempre el orden de la protección hacia su ciudadano, pero tener un plan como para saber qué hacer, cómo hacerlo, a dónde recurrir y dar respuestas rápidas, sobre todo, Rafa. Totalmente, muy interesante. Pablo, ¿eran 3 los filósofos? Bueno, hablamos de Byung-Chul, de Zizek, de Aristóteles, que ya hemos nombrado unos cuantos. Muy bien, muy interesante. Pablo, yo pensaba mientras te escuchaba, seguramente no habrá una normalidad muy parecida a lo que teníamos el año pasado. Comparaba con hechos como, por ejemplo, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, que cambió la seguridad a nivel mundial para siempre. Hay cosas que van a cambiar a nivel mundial para siempre después de esta pandemia, ¿no? Para mí sí. Si vos me preguntas a mí, yo te diría que sí, que van a cambiar, que van a venir nuevas costumbres. Ante el fin de estos rituales de los que hablábamos, también tendrá que haber resignación, tendrá que haber reconfiguración de parte de la vida de las personas en la sociedad, tendrá que haber mayor... Esto no se salva, esto no se cura, porque muchas veces lo vemos únicamente desde lo que es la pandemia, y por ahí la salud tiene que ser analizada desde una perspectiva integral, donde también esté incluido lo sociológico, esté incluido lo psicológico, donde las personas también puedan desarrollarse, ¿no? en la vida en sociedad, con cambios, con modificaciones, con estructuras distintas, pero que le permita a la persona poder desarrollarse en sociedad. Y esos cambios, para poder hacerlo, generan siempre resistencia, generan siempre temores, generan muchas cuestiones dentro de las personas. Pero bueno, hay un concepto que se llama resiliencia,
que cada vez están más en auge en los psicólogos, ¿no? Pero ya esa no es mi área y no me voy a adentrar en eso. Bien, estamos charlando con el profesor Pablo Merlo, analizando lo que es la pandemia desde la óptica filosófica. Profesor, usted por estos días se encuentra abocado a también a dar algún tipo de cursos, a dar algún tipo de charlas. Sí, mira, justamente me habían consultado y bueno, la idea era poder brindar talleres en forma virtual. Bien. A todo público, básicos, elementales, como para primero comprender uno sobre el tema de la filosofía política, a quienes puede interesar, con 2 o 3 encuentros, y otros, un curso básico para comprender la macroeconomía, que es un tema también que es muy de actualidad, ¿no? Y por ahí entender sobre el tipo de cambio, cómo influye la inflación en la economía doméstica de las personas, en qué puede influir, en cómo se puede lograr un crecimiento de una nación. Y bueno, son temas elementales, básicos, y también, este tema de la macroeconomía, incorporar el pensamiento ortodoxo en la economía y el pensamiento heterodoxo, que también están en auge. Bien, entendiendo un poco más las cosas puede ayudar a tomar mejores decisiones. Exactamente. Así que bueno, si hay alguno interesado en hacerlo, la idea es que no sean numerosos, en grupos limitados, para poder tener mayor participación en las consultas y demás. Y bueno, invitarlos a todos, quienes quieran pueden hacerlo. Yo ahí les dejo mi celular, que es 358-561-6133. Perfecto, nos queda agendado aquí en la radio. Ante cualquier consulta nosotros se lo vamos a brindar. Bueno, muchas gracias y saludo a la audiencia. Muchas gracias, que tenga buen día. Ahí estábamos escuchando al profesor Pablo Merlo, analizábamos la pandemia desde la óptica filosófica. Con un poco de info, tus mensajes, la música, estamos toda la mañana. Activa FM 93.5. Invierno 2020. Moviéndonos en el aire.